Francisco Torres Landa, socio director de Hogan Lovells. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto que nos acompañes, Juan Francisco. Pues, ¿qué podemos esperar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte? Pues mira, te diría que estamos en una coyuntura muy interesante porque si comparamos dónde estábamos en enero de este año, dónde estamos hoy en día, creo que el escenario ha cambiado. Y ha cambiado, me parece que para bien. Porque hemos visto que los datos duros, la información sobre lo que es la relación comercial subyacente entre los tres países, es lo que debe de guiar el esquema de renegociación. Y yo te diría que es muy importante distinguir entre lo que se le puede pedir al proceso y lo que no. Lo que se le puede pedir es generar eficiencias, es generar, digamos, una discusión solvente en relación a cuestiones que sí sean mejorables. El tratado, bien que mal, ya tiene 23 años de antigüedad. Hay fenómenos comerciales, instituciones pues de intercambio, etcétera, que no existían cuando el tratado se gestó. Claro. Lo que no se le puede pedir al tratado es que el tratado sea una especie de instrumento de vindicación política o de temas que le son ajenos. Uno que, por ejemplo, podría ser un poquito complicado entenderlo de golpe es el famoso déficit comercial. La asunción o la presunción de que el déficit comercial está asociado a la eliminación de barreras arancelarias o no arancelarias es un error. El déficit comercial le viene de otros factores económicos, como son, por ejemplo, el fenómeno de ahorro, el fenómeno de inversión. Entonces, al tratado no se le puede pedir algo para lo cual no está diseñado, porque tratar de artificialmente bajar el déficit comercial, por ejemplo, pidiendo una pues irrupción o un detener en el flujo comercial, lo que sí va a generar es un descarrilamiento de una serie de eficiencias en las cuales afortunadamente los tres países hemos podido convivir en una, por ejemplo, una cadena de suministro que se ha generado a lo largo de esos 23 años. Tú no puedes en el espacio de unas semanas o unos meses pretender reescribir esta historia y generar una realidad alterna. Afortunadamente los factores económicos fundamentales, particularmente en Estados Unidos, se han manifestado en forma muy clara a través de más, por ejemplo, de 12,000 manifestaciones ante el propio Departamento de Comercio diciéndoles, ojo, no hagan cambios que distorsionen una dinámica de eficiencia en sectores como es el agroindustrial, por supuesto el automotriz, el químico, farmacéutico, etcétera. Hay una serie de industrias que han entendido cómo convivir con esta realidad y que de no haber sido por el Telecán, hoy vivirían una historia muy distinta. Una, o de no ser eficientes, o muchas de ellas de haber desaparecido porque no habrían podido encontrar competitividad frente a sus rivales, principalmente europeos o asiáticos. Precisamente hablando del sector automotriz, donde ustedes tienen bastante experiencia, digamos que también lo que no se podría pedir sería poner aranceles a este sector. Ya se había hablado en algún momento del Border Adjustment Tax, que ya parece que ha salido de la jugada en estos momentos, pero también digamos que es algo de lo que no se puede pedir, impuestos a este tipo de sectores. Estoy totalmente de acuerdo contigo y justamente cuando migramos de la fase política a la fase económica y técnica de la renegociación, que es donde estamos a punto de arrancar, justamente se conocen cuáles son los verdaderos fundamentales de la industria. Y en los fundamentales de la industria automotriz está muy claro que tú no puedes imponer estos aranceles, no solamente porque serían contrarios al tratado, serían contrarios a las obligaciones de la OMC. Y lo que en el fondo detonaría es una guerra comercial. Hay evidencia histórica muy amplia en la cual tú puedes fácilmente detectar que las guerras comerciales lo único que han generado son lesiones en todos los lugares donde se han iniciado. Y Estados Unidos lo entendió muy bien. En los 80s, por ejemplo, recurrió a interponer aranceles contra los vehículos que provenían de Japón. A lo largo de algunos meses, algunos años, se dieron cuenta que esto no generaba ningún beneficio porque hacía menos competitivo, el consumidor final pagaba un precio mayor y las empresas locales tampoco se beneficiaban. Entonces, eso afortunadamente ha permeado bien entre los negociadores y yo creo que nuestro equipo, la verdad es que aunque al principio hace algunos meses dudábamos si estábamos bien empacados, afortunadamente vemos que efectivamente se hizo una labor, a lo mejor no tan visible, pero al final del día, hoy en día con bastante solvencia y vamos a enfrentar un proceso en el cual quizá el mayor de los retos sea, insisto, no salirnos del tema técnico y económico y estamos conscientes de que estamos en un periodo en el cual de aquí a fin de año lo que se pueda lograr está bien, iniciando 2018 los temas se van a complicar por fenómenos electorales y de otra naturaleza en los tres países. En cuanto al capítulo 19, Estados Unidos, esta propuesta de eliminarlo está dentro de las cosas que sí se pueden pedir o de las que no se pueden pedir.
Mira, sabemos que Estados Unidos hizo una petición, pero si analizas el documento que generaron el 17 de julio, esa es una petición que de hecho no figura, digamos, con tal ímpetu como para decir que para ellos ese sea el punto principal. Lo que sí devino inmediatamente fue una posición común, tanto de Canadá como de México, que ese sería un error fundamental. Eliminar un mecanismo que ha probado ser una forma eficiente de resolver controversias sería un retroceso enorme, quitarlo y volver, digamos, a la legislación doméstica. Entonces ahí yo creo que si esto se decide, digamos, por mayoría, hay un 2-1 a favor de que no se quite. Canadá y México están perfectamente aliados en ese punto. Perfecto. Entonces, Juan Francisco, ¿cuáles serían las expectativas del sector empresarial de aquí a las elecciones del 2018? Tú dices que, tratar de negociar lo mayor posible, pero ¿en qué términos? ¿Cuáles serían las prioridades de aquí a julio de 2018? Pues mira, yo creo que tenemos que ver, por ejemplo, todo el tema de comercio electrónico es un tema que la realidad va más adelante que el tratado, y entonces el tratado debe de pavimentar para que esto funcione bien. Sé que hay un debate, por ejemplo, en cuanto al nivel de mínimes, es un tema importante, por ejemplo, para Estados Unidos. Yo creo que ahí nuestro país a lo mejor es un tema que puede ceder. Actualmente nuestro nivel es de $50, Estados Unidos pretende 800, Canadá tiene 20, entonces hay enormes diferencias, pero ahí la verdad es que tú y yo, por ejemplo, como consumidores, pues el que eleven ese nivel puede permear a que haya un flujo más importante a través de estas plataformas que hoy en día todos utilizamos. Entonces, ese puede ser un tema en el cual podamos ceder, ¿a cambio de qué? De que en otros rubros, por ejemplo, reglas de origen. La regla de origen en materia automotriz es muy sensible, que se eleve de un 62.5, que ya es bastante elevado. Si tú comparas eso con otros tratados, 62.5 es un nivel bastante elevado. Entonces ahí creo que hay que ser cuidadosos de que no vayan a querer jalar, digamos, la cobija a los americanos, a decir, esa es una forma de proteger a nuestra industria, si artificialmente quisieran meter una regla de origen en la cual indujeran a que hubiera una producción mayor de piezas de Estados Unidos, no de la región. Ese es un tema, por ejemplo, que yo veo muy sensible. Otros temas que son, digamos, importantes es agropecuarios. Hemos encontrado una complementariedad muy importante entre los tres países, donde nosotros no podemos suplir, por ejemplo, la capacidad y la productividad del Corn Belt, no de esta zona en medio de Estados Unidos, que genera cereales de una forma magnífica, pero ellos no pueden generar las hortalizas, por ejemplo, que nosotros hacemos en Sinaloa, en Sonora o en el Bajío. Entonces, esa complementariedad es algo que ha generado un enorme beneficio. Claro. Complementariedad que también veo y es muy importante en el sector energético. Y no me refiero solamente al hecho de que hemos desregulado y eliminado el monopolio estatal en México, sino que de hecho, justamente por las cuestiones de eficiencia, ya hoy en día hay un intercambio energético importante, claro, tanto en materia de gas, aceites, hidrocarburos y también electricidad. Entonces, en ese terreno que podríamos incorporar, al principio no lo hicimos porque estaba la restricción constitucional, ahí tenemos un enorme, digamos, ámbito de oportunidad, y yo creo que en los siguientes meses podemos ver grandes beneficios. Espero, insisto, que la política no guíe esto, sino que la eficiencia y la competitividad sea lo que impulse un proceso exitoso. Ojalá, pues muchos temas importantes que seguiremos platicando contigo, claro, sin duda, sí, Juan Francisco, y ojalá se resuelvan pues antes de la elección del 2018. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Juan Francisco Torres Landa, socio director de Hogan Lovells. Muy buenas tardes. Vamos a otros temas.